En el anterior video vimos el significado bíblico de pecado, que está en 1 de Juan 3:4, donde dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, es decir, la transgresión de la Torá. Pero tengamos en cuenta que no solo en ese versículo podemos encontrar esa definición, sino que también a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos notar que cada vez que se hablaba de que alguien había pecado, se estaba refiriendo a que había transgredido alguno de los mandamientos, es decir, que había transgredido la Torá. Por lo tanto, no habíamos asimilado ese concepto, pero siempre que se habló de pecado se estaba hablando de la transgresión de la Torá. Algunos ejemplos de pecado son el adulterio, la idolatría, el menosprecio a los pobres, huérfanos y viudas, el no actuar con justicia y misericordia, el maltrato al prójimo o no celebrar el Shabbat, entre otros. La pregunta final que habíamos hecho en el anterior video era: si la salvación viene por la fe en Yeshua, ¿por qué él pidió a la mujer adúltera que no vuelva a transgredir la Torá? Para saber esto, tenemos que saber qué vino a hacer Yeshua. Por cuanto todos transgredieron la Torá y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, las transgresiones a la Torá pasadas. Es decir, nosotros somos salvos por la fe en Yeshua. Nosotros habíamos transgredido la Torá y Él nos redimió con su sangre para poder acercarnos al Padre. Eso fue lo que hizo con la mujer adúltera. En Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Por lo tanto, cuando ella adulteró, ella había quebrantado ese mandamiento, ella había transgredido la Torá. Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Por lo tanto, su pecado la condenaba, su transgresión a la Torá la condenaba, pero Yeshua la perdona. Ahora la pregunta siguiente es: el haber sido justificados por la fe, ¿nos permite seguir pecando? Es decir, ¿nos permite seguir transgrediendo la Torá? En el siguiente video, Pablo nos responde. Shalom.